Dios te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti Dios te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. Subiré al monte y alzaré mis manos. 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 Subiré al monte y alzaré. Solo en ti confío, no hay nada que aferrarse. Solo en ti confío, no hay nada que aferrarse. Solo en ti confío, no hay nada que aferrarse. Solo en ti confío, no hay nada que aferrarse. Hola familia, muy buenos días. Esperemos que con la gracia de Dios todos nos encontremos bien en esta nueva semana que comenzamos, llena de optimismo, de ganas por querer seguir adelante, de la mano siempre de nuestro Padre. Hoy te invito a que veamos una nueva enseñanza importante para nuestras vidas. En algún momento tal vez vimos un pasaje parecido a este, pero hoy Dios nos trae esta nueva enseñanza para que podamos poder confirmar todo lo que ya hemos aprendido. Te invito a que oremos. Padre mío, en tus manos preciosas nos ponemos en este día. Te damos gracias por tus grandes bendiciones. Gracias por la misericordia que derramas en cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, porque nos has permitido mantenernos tomados de tu mano en esta semana, Señor. Gracias te damos y nos ponemos en tus preciosas manos en estos momentos para que tú nos ilumines, para que tú nos guíes en el comprendimiento de este mensaje que traes para nosotros. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hoy vamos a hablar de el por qué aferrarnos a las cosas que quizás perderemos. Ya hemos aprendido que Dios es la fuente de toda bendición, ¿verdad? Entonces, hay quienes reconocen en realidad que han aprendido a mejorar los favores que Dios les ha concedido, por lo que alaban o alabamos a ese ser tan hermoso que nos ha dado, ¿verdad? Esos favores, esas bendiciones. O sea, tenemos las bendiciones gracias al dador, al que nos lo proporciona. Entonces, esa es una porción de la gente que así lo cree,
Pero sin embargo hay otros que se aferran a los beneficios recibidos y que se sacrifican por lograrlo, sí es cierto, planean sus vidas alrededor de ellos y constantemente piensan en ellos. ¿En quién? En los beneficios, ¿verdad? Que han recibido de Dios, sí, porque sí lo creen, pero también eh, anteponen todas estas bendiciones que Dios les ha proporcionado y se centran en esas bendiciones únicamente temiendo temiendo perderlas. Entonces, cuando eso pasa en esta otra porción de la gente que lo cree de esta manera, pues el Señor ve que no hay buenos resultados en estas gentes, ¿verdad? En estas personas, y tiende a veces a despojarlos de las bendiciones que ya les dio. ¿En cuál de los dos grupos tú estás, hermano? ¿En cuál? ¿Estamos salpicados del uno y del otro grupo? ¿O estamos ya conscientes de que debemos de darle gracias al dador por todo lo que nos da? Entonces, poco a poco vamos aprendiendo, poco a poco nos vamos empapando de estas grandes enseñanzas que Dios nos pone al alcance de nuestras vidas, pero no nada más para guardarlas aquí en nuestro corazón, sino para aplicarlas, ¿verdad? Entonces, el principio el principio de vida que se aplica en este caso es todo aquello a lo que nos aferremos. Y Dios nos muestra una parábola muy sabia para que podamos comprender qué es lo que nos puede pasar cuando nos aferremos a algo que Dios ya nos dio, pero que nosotros hemos ido concentrando toda la atención en eso que nos dio y haciendo de lado al que nos las dio, al dador. Yo te invito a que me acompañes a leer esta parábola en Lucas 12, del 13 al 21, sobre el rico insensato. Y dice la palabra en el 13, dice la palabra de Dios. Entonces alguien de la multitud exclamó: Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y luego dijo: Tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuanto tienen. Efectivamente, la avaricia es desear todo lo que no tienes. Esa es la avaricia. Y dice en el 16, luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que procedía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. ¡Qué palabra! ¡Qué gran enseñanza! Entonces, ahí está la importancia de esta enseñanza que nosotros estamos viendo el día de hoy. No aferrarnos, no te aferres a lo que Dios ya te dio,
Porque Dios te ha dado las grandes bendiciones, sí, pero tú a veces las enfocas de una manera muy diferente. O sea, las ocupas únicamente para ti sin compartir. En esta parábola vemos que este hombre únicamente quiso ir aumentando sus riquezas, pero también permitió que creciera su orgullo y su autosuficiencia. O sea, se olvidó de Dios. Lo hizo a un lado, como te comenté. Cuando él empezó a ver que sus frutos se fueron multiplicando, entonces pensó que ya nada más era mérito de él, no de Dios. Y en la última instancia, su arrogancia le costó la vida y de nada le sirvió todo lo que había acumulado. ¿Has visto situaciones en el mundo actual, hermano? Parecidas a las del necio rico. Sí, ¿verdad? Dios dio a ese hombre la abundancia, pero él ni siquiera se paró tantito en reconocer esa ayuda misericordiosa de Dios. En su jactancia nada más hizo planes para derribar sus graneros y poder ir edificando otros mayores, sin pensar que sus bienes iban a ser no quitados, sino que al que iban a quitar de la vida era a él, ¿verdad? Debemos de ir por la vida aprendiendo de estas grandes parábolas que Dios nos pone, porque y tener cuidado de la avaricia, como nos dice la palabra de Dios. Tenemos que aprender a resistir la tentación de ir por la vida y comprando cosas que a veces ni nos hacen falta, y concentrar realmente nuestra atención en lo que realmente vale la pena, en Dios y en su relación con Él y en el cumplimiento de su obra, hermano. Eso es lo que Dios nos muestra aquí con esta gran parábola, porque un sabio dijo que si es prepararse para la jubilación, cuando tú ya trabajaste por mucho tiempo, es válido, porque la jubilación es el tiempo de vida que Dios nos dará antes de morir. Entonces, es de sabios prepararse, sí es cierto, pero es importante que también tienes que prepararte para la vida después de la muerte. No nada más prepararte para antes de morir, no, tienes que prepararte para la vida después de la muerte. Qué gran enseñanza nos da Dios con esto. ¿Cómo nos tenemos que preparar de esta manera, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues no perdiendo la relación con Dios, ¿verdad? Y cumpliendo su palabra. Si no, entonces tendríamos que llegar al punto de este necio, de este rico necio, ¿verdad? Esta parábola nos muestra que si nosotros hacemos planes por nosotros mismos para disfrutar únicamente de los bienes que hemos logrado a través de los años, sin compartirlos, de nada nos van a servir tener tantas riquezas, de nada, porque la riqueza que realmente vale la pena mostrar es la riqueza que hay en el corazón del hombre, y no las riquezas en cuanto a bienes materiales. Esta es la enseñanza que Dios nos deja. Entonces, ¿para qué aferrarnos? ¿Para qué aferrarnos con las cosas que realmente no valen la pena? Dios nos da la bendición de tener ciertas comodidades, sí. Él no se aparta de que tú, con el sudor de tu frente y con la fortaleza que Dios te da, no se aparta que tú tengas las comodidades en tu casa. No,
No, no, no, disfrútalas si las tienes. Pero sin embargo, Él quiere enseñar a sus seguidores, ¿verdad? Que el verdadero objetivo de la vida no está ahí. Como dice en el versículo 15, dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es insensatez no tomar en cuenta a Dios y pensar solo en lo que podamos experimentar, lograr o acumular. Hermosa palabra, hermosa enseñanza. En algún tiempo atrás ya vimos esta parábola, la vimos, la aplicamos nuevamente a una situación de vida, pero cada vez que la vamos leyendo, nos va dejando diferentes muestras de aprendizaje. No sé si te pase a ti, pero la verdad es que Dios nos va mostrando cada día más esa luz que Él quiere que veamos. Y aquí el hombre ignoró dos cosas importantes, hermano. Primero, no vio más allá de sí mismo, sino que todo giraba alrededor de yo, lo que yo tengo y lo que yo haré con lo que tengo. Sí, esa es una de las cosas que no vio él. Y otra, se olvidó de Dios y sus semejantes. Estas dos son dos cosas importantes que tú no debes de perder de vista. Lo que tú tienes, lo que tú has hecho, no lo has hecho por ti solo. Lo has hecho porque Dios te lo ha dado, porque te ha permitido tenerlo. Y lo que tú tienes, si tú lo compartes con tus semejantes, Dios te lo va a multiplicar. Ya lo hemos visto, ya lo hemos vivido, inclusive lo hemos experimentado. Dios te lo va a seguir multiplicando cuando tú lo compartas. Pero si tú nada más traes para ti, traes y traes para ti y para ti, ¿de qué te va a servir? ¿Cuál es el sabor de boca que vas a tener? No vas a tener un buen sabor de boca. Porque si tú te encierras en tus grandes riquezas únicamente solo y ya apartado de Dios, no vales nada, hermano. No tienes nada. No existe esa riqueza que Dios quiere que haya en tu corazón. ¿Estamos entendiéndolo? Sí, ¿verdad? Te digo que cada vez Dios nos va abriendo los ojos de nuestro corazón, de nuestra alma, hablando literalmente, ¿verdad? Para que podamos ir comprendiendo estos mensajes que Él trae para cada uno de sus hijos, que los vayamos aplicando cada día más. Entonces, que entendamos que no es ninguna religión la que te cambia, no, porque muchas veces allá afuera te dicen, ay, es que ya estás cambiando porque estás en tal o cual religión. No hay religión, es Cristo viviendo en nosotros. Es la palabra de Dios edificándonos para poder ser cada día a la imagen y la semejanza de Él. Claro que estamos muy lejos de serlo, hermano, pero vamos en ese camino. Estamos tratando de ir en ese camino. Entonces, ¿a qué nos podemos aferrar, hermano? ¿A qué te aferras o a qué se aferra la mayoría de la gente? A las relaciones, a cualquier tipo de relación, ¿verdad? Llámese relación de trabajo, de pareja, de familia, etcétera. A las relaciones que estamos aferrados, a que no nos llevan a nada bueno. A las metas también. Y a los sueños. Cuando tú te fijas metas o tienes sueños por lograr hacer tal o cual cosa, pero que estás fuera de la voluntad de nuestro Padre, no vas a lograr nada, porque si te aferras a eso en tu propia convicción, no lo logras. En el Salmo 37:4 dice la palabra de Dios, deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. ¿Qué mejor ejemplo, hermano? Entonces, aquí yo te voy hablando, pero te voy dando las citas para que tú después las vayas corroborando, o si tienes a la mano la Biblia para que lo vayas haciendo de una vez, mejor, hermano, para que tú veas que efectivamente si estamos aferrados
a esas relaciones tóxicas, a esas metas y esos sueños que nada más en ellos nada más me concentro yo, no vamos a llegar a ninguna situación. Aquí nos dice este salmo, la palabra está muy clara. Al pasado, cuando nos aferramos al pasado, especialmente si tenemos rencor, resentimientos o amarguras, ahí nos vamos a quedar aferrados y cuando hay eso que ya te menciono en nuestro corazón, no podemos caminar de la mano de Dios. No. Tenemos que quitar eso de nuestro camino. A las ideas erradas. ¿Cuál es un ejemplo? Te voy a poner. Hay quienes se aferran a doctrinas erróneas impartidas por sus padres o personajes connotados. Por ejemplo, cuando estamos mal ilustrados en una doctrina, lo que tenemos que hacer es irnos a la Biblia. Y dice en 1 Juan 4:1, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas. Entonces, estas ideas erradas, nosotros las tenemos que confrontar con la Biblia, siempre con la palabra de Dios, para darnos cuenta si realmente valen la pena seguir ahí aferrados o hacernos a un lado. Las percepciones equivocadas de algunas situaciones también son situaciones a las que nos podemos aferrar. Otra, el tiempo, cuando nosotros mostramos nuestras peticiones a Dios, tendemos a impacientarnos. Muchas veces queremos que Dios nos conteste con prontitud, porque a veces estamos viendo que el vecino está logrando grandes cosas. ¿Y qué es lo que decimos? Bueno, es que él está logrando muchas cosas de las que yo quisiera tener o lograr también, y yo que estoy tomada de la mano de Dios, no lo he logrado. ¿Por qué? ¿Cómo? Mira, en el Salmo 37:7 dice la palabra de Dios: descansa en el Señor y espera con paciencia. Ahí te lo está diciendo nuestro Padre. Descansa en el Señor y espera con paciencia en Él. No te impacientes por el que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. El ejemplo que te estoy poniendo, no te impacientes. Dios te va a dar a su tiempo, porque Él tiene un propósito para ti. Tenemos que respetar la voluntad de Él, aprender a caminar de la mano de Dios conforme a su voluntad. A veces nos resulta difícil cuando estamos viendo situaciones por allá afuera que nos están haciendo ruido, cuando no estamos bien concentrados en Dios. Entonces, debemos de ser pacientes y descansar en el Señor. Estos puntos que te acabo de mencionar son situaciones a las que nosotros podemos estar aferrados. Pero, ¿cuáles son las razones para aferrarnos a las cosas, hermanos? ¿Cuáles son esas razones? El temor de perder lo que ya hemos recibido. Sí, es cierto. Cuando tú pides con mucho ahínco que Dios te provea para tener un coche, por ejemplo, y estás pidiéndole del Señor, ayúdame, porque mira, mi trabajo está lejos y para poder ahorrar tiempo por mis hijos que los llevo a la escuela, etcétera. Muchas situaciones que podemos mencionar, ¿verdad? Entonces, pues sí, Dios nos bendice. Al tiempo de Él nos bendice con ese coche, pero a veces nosotros no sabemos manejar
esas bendiciones y tenemos el temor de perderlo. Aquí en Proverbios, 10:22, tenemos una palabra con respecto a esto. Dice, la bendición del Señor enriquece sin añadir tristeza. Entonces tienes que perder ese temor. Si ya tienes la bendición de Dios, ¿para qué te aferras? Si se va a perder, a lo mejor se va a perder porque Dios tiene otro coche mejor para ti. Tú no lo sabes. O a lo mejor porque tú te ibas a accidentar en ese coche y lo pierdes antes de accidentarte. O sea, Dios está al pendiente siempre de nosotros, hermano. Eso es lo que debes de tener como convicción, ¿sí? Otra cosa que nos lleva a ser una razón, ¿verdad? Es para aferrarnos, razones para aferrarnos, no confiar en Dios. Si no confías en Dios, ¿para qué te vas a aferrar? Y el orgullo. Si tenemos el temor de perder las bendiciones que Dios nos da, si no confiamos en Él y tenemos el orgullo por encima de todo lo que ya te mencioné, entonces esas van a ser razones muy importantes para aferrarnos a lo que ya tenemos. Yo te estoy hablando de las cosas materiales, yo te estoy hablando de los ídolos que puedas tener en tu vida, de eso, ¿sí? Esas son las razones que vamos a tener para aferrarnos a esas situaciones. El temor, la desconfianza en Dios y el orgullo. Pero para aferrarnos, o para dejar de aferrarnos, más bien dicho, a todas estas situaciones, tenemos que reconocer que nosotros no estamos bien. ¿Sí? Si tú sigues aferrado a lo material, a las relaciones tóxicas, a las relaciones de familia, a tus hijos que a veces no te llevan a buenos caminos porque por estar aferrados a tus hijos, ni los dejas vivir, ni vives tú. Entonces debemos de entender que Dios nos va poniendo siempre en situaciones que nos van a ir edificando en nuestra vida, ¿sí? Que nos van a ir enseñando y también que nos van a ir limpiando de toda la mugre que tenemos, hermanos, porque pues estamos en este camino, estamos aprendiendo porque no somos perfectos, porque somos seres débiles, somos carne, somos finitos, ¿verdad? Entonces Dios nos va moldeando poco a poco. Y la situación, debemos de aprender a reconocer para dejar de aferrarnos a lo que quizás vamos a perder. Tenemos que reconocer primeramente que Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Porque si Dios ocupara el primer lugar, no estuviéramos pensando primero en esas cosas que nos pueden perjudicar. No, sino que nuestra atención debería de estar siempre concentrada en nuestro Padre. En segundo lugar, ¿te has llegado a preguntar cuánto de tu tiempo y energía dedicas a la persona, al objeto, al cargo, etcétera, que tú tienes? ¿Y cuánto le dedicas a Dios? ¿Te has llegado a preguntar eso? Yo creo que sí, hermano. En algún tiempo nos llegamos a preguntar, cuando más que ya estamos un poquito más maduros espiritualmente, nos llegamos a preguntar, nos autoanalizamos y decimos, Señor mío, estoy fallándote, porque no te estoy dando el lugar que tú te mereces, porque me estoy dejando llevar por otras situaciones. ¿Y cuál es el tiempo que te estoy dando a ti? Le dedico más tiempo a mi trabajo, le dedico más tiempo a los objetos que tengo, que ya he logrado obtener materialmente hablando, y a muchas situaciones. Y cuando tú admitas que tienes todas esas clases de cosas antes que Dios, o sea, un ídolo,
o varios ídolos, cuando tú reconozcas que empleas más de tu tiempo en esos ídolos, entonces yo creo que vamos a empezar a caminar por buen camino. Tenemos que admitir que tenemos un ídolo, hermanos, siempre. ¿Quién es? El esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, las cosas materiales, las redes sociales. Esos son ídolos que distraen nuestra atención de Dios. Y eso es lo que debemos de reconocer primero para dejar de aferrarnos por las cosas que no nos van a llevar a ningún lugar, como la parábola que acabamos de leer del rico insensato. Tú no sabes, tú tienes muchas cosas que Dios te ha permitido tener, que Dios te ha logrado, te ha dado, perdón, Dios te ha dado y que tú tal vez con tu esfuerzo también, de la mano de Dios, has logrado ir haciendo crecer y reproducir. Pero acuérdate de una cosa, hermano. Acuérdate que las riquezas, toda clase de riqueza, nos va a hacer perder el piso y nos vamos a dejar tentar por la avaricia. Y si eso pasa, entonces tenemos que recurrir, tenemos que fijar nuestra atención en nuestro Padre, para que Él nos llene de su palabra, nos llene de su Espíritu Santo, para que podamos seguir tomados de su mano y centrar esa atención que realmente Él merece. ¿Sí? Entonces, ¿en qué qué ha puesto el enfoque de su vida, hermano? ¿En qué? ¿En las bendiciones que has recibido de Dios? ¿Has reconocido que las bendiciones que tienes se deben a un dador? ¿Has aprendido a depositar entonces tu confianza en aquel que te ha dado, en aquel que no te ha dejado, aún en estos tiempos tan difíciles que vivimos? Agradecerle a nuestro Padre por el cuidado que ha tenido, porque no nos ha dejado de dar ese alimento diario, porque no nos ha dejado dar ese aire que respiramos, hermano. Qué bonita palabra nos ha dejado hoy nuestro Padre, y lo único que tenemos que aprender, como siempre, es a tratar de reconocer que sin Él no vamos a ningún lado. Tenemos que seguir aprendiendo a depender de nuestro Padre. Tenemos que seguir confiando en que Él nos va a limpiar, nos va a moldear, hermano, a su imagen, para que algún día esas riquezas que deposite en nuestro corazón nos abran ese camino hacia la vida eterna, que es lo que vamos buscando. Prepararnos para después de la muerte. Prepararnos espiritualmente. Dios nos ayuda a prepararnos también aquí en la vida terrenal para tener una vida digna, una vejez digna. Sí, hermano, sí. Pero tenemos que prepararnos para después de la muerte, para que podamos llegar algún día a su presencia. Amén. Oremos, hermano. Padre, gracias, Señor, como siempre, por esta hermosa palabra que pones en nuestros corazones. Te agradecemos porque cada día nos abres el corazón para que podamos entender lo que tú quieres, Señor, para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos sigas guiando, que no nos dejes. Te pedimos que nos conduzcas por este camino, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermano, que tengas una excelente semana, acompañado siempre de la presencia de nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga.